Bienvenidos a Hora Clave, el primer programa político de la semana. ¿Usted se acuerda? Bueno, si tiene ciertos años se acuerda, si no le contaron. Una de las cosas que decía Perón siempre, que en tiempo de inflación o de desorden económico, los salarios subían por la escalera y los precios por el ascensor, ¿no? Como que había dos procesos que nunca se encontraban, ¿no? Yo creo que se podría tomar ese dicho de Perón, aplicando la situación actual, diciendo que los dichos, lo que se dice, lo que se anuncia, sube por la escalera. Y lo que pasa, sube por el ascensor, ¿no? Es decir, que la realidad es mucho más aguda, mucho más acelerada que los anuncios que tratan de domesticarla de alguna manera, ¿no? Y fíjense que en los últimos tiempos, la multiplicación de dichos que ha habido, este gobierno dice casi cada día algo nuevo. Dice, los lavarropas, los automóviles, los créditos, la vivienda, el Club de París, casi todos los días. Fíjense que hicieron hicieron un balance o una contabilidad, digamos, un recuento de cuántas veces habló la presidenta en el año de gobierno que prácticamente cumple ahora, ¿no? Habló 313 veces. No es que habló, dijo 313 discursos en 365 días. Quiere decir que prácticamente es un discurso por día lo que hemos tenido nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo, los hechos suben por la escalera. Los dichos suben por el ascensor y los hechos suben por la escalera y están muy lejos de los dichos. Muchos de los dichos no se cumplieron. El Club de París, ¿se acuerdan del crédito para la vivienda en lugar de los alquileres? ¿No? En fin, miles de dichos que ahí quedaron, ¿no? Y cuando yo hablo entonces de que los dichos son mediáticos, impresionan los medios. Entonces, los medios son como, están hambrientos de noticias, entonces nos alimentan, como en el zoológico, nos tiran una banana cada día, y entonces, ¡ay! Anunciaron tal cosa, anunciaron tal otra, y después no pasa nada. Y los que más me preocupan a mí, como hechos que no alcanzan a los dichos, yo diría que son dos. La economía, que está teniendo cada vez más tropiezos, y yo cuando digo economía a esta altura de mi vida, ¿sabe lo que digo? Índice de pobreza. No me hablan de otra cosa. Finalmente, un mal comportamiento económico en un país se traduce en un aumento del número de pobres. Y en Argentina hace ya varios meses que están aumentando fuertemente el índice de pobreza. Estaba en 32, ahora algunos dicen que está en 40, 35. Sí, los pobres aumentan, ya está. En el económico no me hace falta ningún otro dato. Y el otro hecho que nos golpea día por día es la inseguridad. Cada día que pasa tenemos algún delito grave y encima tenemos lo que hablábamos hoy con Chiche Gelblum por la radio, ¿no? Lo que tenemos además es que los sueltan. Algunos los detienen, algunos los sorprenden y los jueces los sueltan. Lo que me decía Chiche Gelblum esta mañana por la radio, el juez que suelta a un delincuente agresivo, a un homicida, y ese homicida produce acto seguido un crimen, el juez es como que ha dictado la pena de muerte de la víctima de ese homicida, porque lo ha largado a la calle a matar, ¿no? Así que estos dos tipos de hechos, ¿no? Los hechos económicos que se traducen finalmente en desempleo y en pobreza, y los hechos de inseguridad que nos golpean cada día con los titulares, corren más rápido, van por ascensor, y una cantidad de dichos, ¿no? Que no los alcanzan, que son insuficientes para tapar la realidad de lo que pasa. Ahora, diría yo, esta especie de impotencia de los dichos para alcanzar los hechos, se traduce básicamente en desconfianza. Porque cuando usted le han dicho 20 veces una cosa, no se cumplió, le dicen otra, no se cumplió. Es como el chiste de Groucho Marx, ¿se acuerda? Groucho Marx decía, estos son mis principios, si no le gusta tengo otros, ¿no? Estos son mis dichos de hoy, y bueno, mañana hay otros. Y mientras tanto la realidad se va alejando
alejando de todo lo que se dice acerca de ella. Esto genera desconfianza, porque entonces la gente dice, bueno, oíme, ya anunciaron esto, anunciaron el Club de París, anunciaron el tema, bueno, 20 temas que anunciaron todos los días y no pasa nada, ¿no? Por eso me pareció un poco cruel, si ustedes quieren, pero muy descriptivo, el chiste de Nick de Hoy La Nación, que Nick está ahí entre Morales Solá y yo, en la página editorial. Fíjense, lo hemos puesto ahí, porque uno le pregunta a una especie de locutor, como resumen del 2008, este año, ¿en qué sector hubo mayor crecimiento? Y aparece la nariz de Pinocho. Lo que más creció es la nariz de Pinocho. El INDEC, los datos falsos y además el ocultamiento, porque, por ejemplo, en materia de seguridad, a mí lo que me impresiona es que no se dice nada, digamos, se omite, se ignora la cantidad de delitos graves que estamos teniendo. En otros casos, como en el INDEC, se falsea, pero de una manera o de la otra se genera inseguridad y se genera desconfianza. La gente ya no confía. Y la prueba está que hoy se conocieron algunos datos de la intención de voto de los argentinos a esta altura del año. Ustedes recuerdan que Cristina Kirchner, cuando ganó las elecciones para iniciar el mandato que cumple un año pasado mañana, si no me equivoco, bueno, ganó con el 45%. Hoy, según analogías, ella tiene una intención del voto del 9% y él, Néstor, una intención del voto del 6%. Evidentemente, la gente va registrando este contraste entre los dichos y los hechos. Ahora, a mí me preocupa más todavía este tema, porque a mí sabe la impresión que me da a veces que el gobierno es como una persona que tiene un bolsillo agujereado, donde le ha puesto pepitas de oro, ¿no? Y va caminando por la ruta, por la calle, y se le van cayendo las pepitas. A mí lo que me preocupa es que nadie las recoge. Es decir, esas pepitas que va poniendo el gobierno, que es parte del desgaste, que lo tiene claramente un gran desgaste, no hay alguien en la oposición que diga, bueno, mirá, está decreciendo Néstor Kirchner y está creciendo X. No, no está creciendo X. Como que las pepitas quedan tiradas en la calle y nadie las recoge. Si nosotros tuviéramos un régimen político normal, para hablar así, o de los países normales, como tiene Brasil, Chile, Uruguay, no me voy a Inglaterra o a Estados Unidos, habría un partido de la oposición, habría un partido del gobierno y habría un partido de la oposición que estaría recogiendo las pepitas de oro. Y así es como se hace la alternancia en las democracias. Un partido en el gobierno tarde o temprano se desgasta y un partido en la oposición tarde o temprano va creciendo hasta que finalmente lo derrota y se produce la alternancia. Acá no, acá el gobierno se desgasta, pero el partido de la alternancia no crece en proporción, ¿no? Les doy un ejemplo. Supongamos un acto de imaginación, que la Argentina fuera bipartidista, como es Estados Unidos, como es Uruguay, como es Chile, como Brasil, Inglaterra y una cantidad de países, que tienen dos partidos. Esta lógica de que uno gobierna e inevitablemente se desgasta y otro está en la oposición, después de haberse desgastado antes, pasó a la oposición, y se alimenta y finalmente llega el día en que lo reemplaza, que es la lógica democrática, lo estamos viendo en Estados Unidos. Bush fue reelecto hace 4 años, fue reelecto, es decir, que duró sus 8 años. Al término de sus 8 años, Bush está en la lona, se redegastó, digamos, ¿no? Pero Bush es republicano, el otro partido, el Partido Demócrata, le aparece un líder carismático, le aparece un Obama y crece. Es la lógica de la democracia. Entonces Obama va a reemplazar a Bush, pero lo va a reemplazar con nueva energía, como con un partido que recogió las pepitas de oro y puede renovar el ciclo político a partir del 20 de enero, que será cuando asuma, y sufrirá también, tarde o temprano, su proceso de desgaste, porque es la lógica de la democracia. Acá no, acá pasa que hay un desgaste muy grande del partido kirchnerista, llamémoslo así, pero no hay en la oposición uno que usted diga, bueno, la cosa viene por acá. La renovación apunta desde este otro extremo. No lo vemos. Quizás lo deseemos, pero no lo vemos.
Yo, sin embargo, no querría terminar este comentario en una nota negativa, porque hasta ahora va mal el comentario, digamos, ¿no? Porque me estaba acordando yo de una vez Roca, que fue 2 veces presidente de la Nación y atravesó innumerables crisis. Un día le preguntan a Roca, que le decían el zorro, ¿no? Y le preguntan a Roca, presidente, le dicen, ¿cómo vamos? Y él dice, mi amigo, vamos bien porque vamos mal. Y vamos mejor porque vamos peor. ¿Qué quería decir Roca, me parece a mí? Quería decir que todos estos ajetreos, estos roces, finalmente al sistema como tal le van inoculando aprendizajes. Los argentinos, aunque no nos demos cuenta, estamos aprendiendo mucho de todo esto que pasa. Entonces va a haber una ciudadanía cada vez más madura, cada vez más ilustrada, cada vez más experimentada. Entonces yo diría, aún así, que este diagnóstico parece bastante pesimista porque dice, el gobierno se desgasta, los dichos no van al encuentro de los hechos, de un lado. Y por otro lado, la oposición, no aparece la oposición que vaya a recoger los frutos de ese desgaste, uno dice, bueno, perdemos por todos lados. No, porque de acuerdo con Roca, eso que nos está pasando es un proceso de aprendizaje. Y por lo tanto, aunque parezca que vamos mal, en verdad en el fondo vamos bien, porque lentamente, casi en el inconsciente colectivo, se va creando lo que va a ser la alternativa del kirchnerismo. Entonces, pese a que parece que vamos mal, y vamos mal, en el fondo de nuestro inconsciente colectivo estamos aprendiendo y vamos a terminar por ir bien en el 2009, el 2011, relativamente pronto, ¿no? De manera que yo, por mi parte, apuesto al aprendizaje. En el próximo bloque, Chiche Duvalde. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Habíamos olvidado decir los mails. Efectivamente, La verdad. para comunicarse con nosotros, como siempre, horaclave@c5n.com, horaclave@c5n.com. Chiche Duvalde, bienvenida al programa. Gracias, muy amables. Yo me excedí un poco sobre usted hoy al Hoy a presentarla. la mañana un poquito. Sí, me excedí un poco porque, bueno, dije que estaba muy enojada, con otras sí. palabras. Pero está enojada, ¿no? Sí, sí, cuando conversamos por teléfono, yo salía de un encuentro de las federaciones de médicos de la provincia que de alguna manera hacen que yo constate lo que voy viendo en los barrios y en mis visitas, ¿no? Una gran preocupación por el funcionamiento del hospital público, por el funcionamiento de la salud primaria, por la cantidad de gente que tiene que recurrir al hospital público porque no tiene obras sociales, y lo único que lo salva es el ingenio, el recurso humano. Del propio médico, las El enfermeras. médico, que cuentan que, bueno, de pronto tienen que armar una prótesis y le piden el clavo al hospital tal y terminan de armarla, y los bajos ingresos, al no haber recategorización. Hoy, por ejemplo, un jefe de sala con 20 años de servicio está ganando un poco más de 3.000 pesos. Y la responsabilidad que tiene, ¿no? Médicos, por ejemplo, del San Juan de Dios que me decían que están en altísima complejidad haciendo operaciones cardiovasculares, que hay pocos lugares. El San Juan de Dios de La Plata es el lugar más importante. Me decían, estamos 24 horas por 365 días, con 2 operaciones programadas, más las urgencias. Y mis médicos no tienen posibilidad de ir a capacitarse. Entonces van abandonando el sistema público y van buscando otros ámbitos que les generen posibilidades. Claro. Entonces la salud pública es una de las grandes preocupaciones. A lo mejor no es la primera, porque la primera para la sociedad hoy es la inseguridad, tal cual ustedes lo marcaron. Pero la educación y la salud, yo hablo de la provincia que conozco, que es la mía. Que la conoce, y la conoce en y serio. la conozco. Pero no puedo hablar de otras, pero en nuestra provincia es dramático. El tema de las escuelas que están quedando con 40 alumnos. El otro día estuve en Lavallol, visitando una escuela con la gente de educación que va a poner la mejor buena voluntad para recuperar esa escuela. 40 alumnos en una escuela del Estado. ¿Por qué? ¿Dónde están esos chicos? ¿Se fueron a la escuela privada todos o se fueron del sistema?
Decías que está como bajando. Como... 40 alumnos en toda una escuela. Ah, en toda la escuela. Han tenido que unir los grados para que pueda Yo funcionar. estaba pensando que estaba diciéndome por clase. No, 40 40 alumnos en toda la escuela, 40, 42, 43. No llegaba a 50. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra educación y con nuestra salud? ¿Y qué está pasando? Los tres temas: seguridad, educación y salud en ese orden, ¿no? ¿Empeoraron los tres en esta gestión de Scioli? Van como... Hoy ustedes hablaban de que de las crisis se aprende y demás. Yo lo que observo que en las distintas crisis que atravesó la Argentina se ha logrado crisis, salida de la crisis, pero después se baja un poquito más. Se sale de esa crisis, salida, un poquito más, como una espiral descendente, que gobierno a gobierno va como desmejorando la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Por eso a mí no me parece, me parece bien ser optimista y le agradezco el optimismo, pero lo que yo voy viendo es que esa espiral descendente va haciendo cada vez más difícil la salida, ¿no? Ahora estamos entrando de nuevo en una crisis. Y yo miraba los datos estadísticos. En el 98, plena recesión de Menem, estábamos en un 30 y algo de pobreza. En el 2001-2002 llegamos al 50 y pico de pobres. Hoy estamos igual que en el momento de recesión, en el mismo número. O sea, salieron de ese lugar los que estaban calificados para salir rápidamente, pero quedó un núcleo cristalizado donde están todas las patologías o todas las dificultades o todas las exclusiones aún teniendo trabajo. Se puede ser pobre hoy trabajando. Claro, una persona que gana 1.200, 1.400 pesos, obviamente es pobre, pero encima vive a lo mejor en un barrio donde no tiene cloacas, donde no tiene servicios de ningún tipo, donde no tiene salita o unidad sanitaria que funcione, es pobre. Ahora, ¿esto es responsabilidad primera del gobierno nacional o del modelo provincial? Yo creo que tiene que ver con un proceso de decadencia política y creo que en esta etapa fue muy marcada la degradación social, muy marcada. Pero no es culpa de ellos solos, creo que es un proceso que no nos hemos ido dando cuenta de que ese 30% cristalizado en la pobreza, le es muy difícil salir, es muy difícil sacarlo de ese sector. Se lo puede hacer con procesos largos, educación, generar ámbitos donde estén mejor, seguramente, pero va a ser un proceso muy largo. Pero en algún punto hay que cortar el círculo perverso de la pobreza, sabiendo que hay generaciones que a lo mejor están perdidas, que no las vamos a poder recuperar, pero intentemos recuperar a los chicos. El tema de hoy, de usted a la mañana y de todos los ámbitos, es el tema de los adolescentes, la imputabilidad de menores, las diferencias entre Argibay y la opinión de la gente. Y en esto la sociedad está dividida. Yo creo que se inclina más porque bajen la imputabilidad. Ahora, mi pregunta es, nosotros, ustedes como periodistas, yo como senadora, ¿no tenemos la obligación de mirar un poco más lejos y decir, ¿qué está haciendo el Estado, la sociedad, la familia, la escuela? ¿Qué estamos haciendo todos los que tenemos responsabilidades para que las víctimas, que son los chicos, se estén convirtiendo cada día más en victimarios? Vamos a pagar ahora con esta maravillosa expropiación de aerolíneas, que me parece insólito. Lo único que expropiamos son pasivos. Yo no vi nunca una expropiación de ese tipo. Nos vamos a hacer cargo de 900 millones, más 30 millones por día. 30 millones por día son 20, 30 instituciones que contengan chicos que están en conflictos con la ley en un sistema mejor del que tienen. O son 20 o 30 cárceles, o son 20 o 30 escuelas. Cuando le pagamos 9.000 millones al fondo, y todos nos pusimos muy contentos, eran 9.000 escuelas, o hospitales, o cárceles. Ahora, lo que no podemos es quedarnos en el medio. O hacemos represión, como Estados Unidos, y hacemos las cárceles que hacen falta, o hacemos prevención, como hace Europa. Pero la nada no podemos hacer. Y esto es lo que estamos haciendo. Fíjese una cosa,
Lo que también comentábamos recién, Chiche, es evidente por todos los indicadores que hay menos confianza en el gobierno y que el gobierno paga un precio. Todavía no, como no hay elecciones no se nota, pero paga un precio. Pero usted que está en contacto con tantas fuerzas opositoras o de renovación, ¿no se ve del lado de la oposición una reacción? Porque esto tendría que ser como una balanza, ¿no? Es decir, como compartimentos que se conectan unos con otros, y si baja una columna, sube la otra, pero la otra no sube. Yo lo que creo que, primero, el bipartidismo en la Argentina se diluyó por muchas causas anteriores a Kirchner y después con la llegada de Kirchner, que directamente optó al radicalismo y al justicialismo, hizo una melange que solamente él puede entenderla. Destruyó a los grandes partidos. Y es cierto que hay que reconstruirlos, pero no es una tarea fácil. Y la oposición es muy difícil de amalgamarla, porque para eso tiene que haber patriotismo, que es una palabra en desuso. Queda mal hablar de patria. Y parece antiguo, ¿no? Es antiguo hablar de patria. Entonces, cada uno se mira al ombligo, cada uno cree que es Gardel. Entonces son incapaces de juntarse para verdaderamente lograr un triunfo en el 2009, que es fundamental para que tengamos un Congreso con fuerzas equilibradas. La gente tendría que comprender cómo los perjudica que estemos votando las leyes que votamos. Eso a lo mejor no está en el entendimiento. Ese es el otro tema, ¿no? La cosa se decide en el 2009. Claro. No se decide en el 11. Pero lógicamente... Hay gente que está como esperando el 2011. Lo que uno tiene que evitar, que sigamos legislando como lo estamos haciendo, con el tema de las AFJP, con el tema de la expropiación de aerolíneas, con el tema de la ley, todo lo que viene ahora, todo el paquete que viene ahora. Todo eso lo pueden votar porque tienen mayoría. Y la gente no alcanza a comprender la importancia que tienen en la vida individual los superpoderes. Tiene mayoría y disciplina. En el Senado, por ejemplo, disciplina absoluta, a la Casa Rosada. Absoluta. Hay algunos que tibiamente empiezan a mostrar diferencias, pero todavía pero usted que está ahí, eso viene a través de los gobernadores, ¿no? Los gobernadores influyen en sus senadores. Los senadores, en mi caso no, porque yo no tengo relación con Scioli, ¿no? Claro. Trato de presentar proyectos que le ayuden a recaudar dinero a la provincia. Jamás lo lograré porque no los tratan ni en comisión. Pero en general los senadores responden a las de los gobernadores. Pequeño paréntesis, ¿no se habló nunca en este año con Scioli, usted? No. ¿No la recibió, no le preguntó? No se dio porque Scioli está decidido a trabajar en el espacio de Kirchner y yo estoy decidida a demostrarle a la sociedad que el kirchnerismo le ha hecho mucho daño a la patria. Y entonces en esta actitud obsecuente, donde yo trato de votar o de presentar proyectos que favorezcan a la provincia y lo máximo que he tenido es el llamado de Stornelli para comentarlo, realmente jamás he sido invitada a ningún acto oficial siendo senadora de la provincia. Hay como un temor reverencial a que participe de un acto al lado del gobernador. Esta semana dijeron que no. ¿Cree que Kirchner va a ser candidato finalmente en Provincia de Buenos Aires? Yo creo que no. Yo creo que es inteligente. ¿Lo está elogiando También Kirchner? Anótelo porque lo está elogiando Kirchner. Para hacer daño también se necesita inteligencia. Es inteligente y creo que sabe que una cosa es que por el kirchnerismo vaya alguien que pierda y otra cosa muy distinta es que pierda el propio Kirchner. Pues yo creo que la sociedad va a terminar comprendiendo que este sistema, este modelo, esta forma se tiene que acabar por el bien de la Argentina. Y me parece que va habiendo una conciencia cada vez más elevada. Yo por lo menos donde puedo lo explico. No es en este programa que son pocos minutos. Chiche, la última pregunta sería esta, ¿no? ¿Usted cómo rearmaría a la oposición? Supóngase que entre todos le dicen, bueno, vamos a dejarle a Chiche que nos reorganice. Yo sentaría a todas las fuerzas, les diría esto, que hay que tener un gesto patriótico, que la patria necesita de todos,
que dejen durmiendo sus diferencias y que traten de construir 4 o 5 líneas en las que se pongan o nos pongamos de acuerdo en materia de seguridad, de salud, de educación, de trabajo, 4 o 5 líneas, planifiquemos un proyecto, dejemos de hacer diagnósticos, planifiquemos esa idea y a partir de ahí seamos capaces de unirnos con el objetivo único, que es terminar con este gobierno que le está haciendo mucho daño a la patria. Es difícil, es casi imposible en la Argentina de hoy, pero a lo mejor la dirigencia que hoy todavía está medio inmadura para entender esto, sea capaz de hacerlo, ¿no? Yo lo que yo con un adjetivo más, pido disculpas. Estamos a un año de la gestión de Cristina el miércoles. ¿Se anima a ponerle un calificativo? Como maestra que era, como quiere, con nota, con bueno, muy bueno, regular o malo. Las dos versiones, nota y un... Me gusta más el bueno, muy bueno, regular o malo. De regular para abajo. Creo que ha sido un año donde explotó algo que venía procesándose en la etapa de Kirchner, que le tocó a ella, le explotó en las manos. Y sumado a eso ha tenido desaciertos muy grandes que le costaron, bueno, la imagen de la... Yo digo, ¿la manda recuperatorio o reprueba directamente? No quiero que recupere nada. Bueno, decía marzo, no. No, que repita. No hay marzo. Gracias, Chiche. No, gracias Muchas a ustedes. gracias. En el próximo bloque vamos a empezar a meternos en las medidas económicas más recientes del gobierno. Está con nosotros Hugo Violcati, ustedes conocen muy bien, un dirigente rural muy importante, presidente de la Ciudad Rural, y Enrique Sebach, un economista con mucho de periodista. Está muy bien. ¿No? Con mucho de periodista. Yo una pregunta primero, Hugo, te la hago como hombre de campo que soy, igual que vos, menos que vos, pero igual que vos. Estamos ya fuera del horario de protección al menor, porque me imagino la pregunta, ¿no? Sí, no, porque yo cuando leí esta noticia del 5% de la rebaja de restricción al trigo, ¿no? Y al maíz, mi reacción fue la que tuvo De Angeli, si no me equivoco, que dijo me pareció una burla, me pareció casi como un chiste de humor negro, ¿no? Porque bajar 5% la retención, me pareció una cosa así como uno dice, pero ¿por qué nos toman a nosotros? ¿Vos tuviste esa Por reacción? eso te así? preguntaba sobre el horario Sí, de protección podés, al menor. ya pasamos No, pero los dejémoslo. horarios. Sí, tuve la reacción y quise hacer un esfuerzo que creo que todos debemos hacer. Si esto fuera el principio de una tendencia planificada, a lo mejor es un sistema... Claro, un cambio de tendencia. Nosotros cuando decimos de eliminar las retenciones, llevarlas a cero, en ningún momento estamos pretendiendo llevarlas de golpe. Claro. Creo que hay una tendencia. Si esto se dijera, bueno, vamos a sentarnos a trabajar, empecemos por acá y vamos a ver cómo seguimos, a lo mejor sería bueno, pero nadie te dice nada. Al contrario, la tenés a Débora Giorgi, que con mucha razón dice las retenciones están en el nivel adecuado, razón por la política Claro. que están siguiendo, pues las dejaron al mismo nivel, con 5% no haces nada. Y lo más macabro de la broma, para seguir con este tema de la broma, no es solo el 5 que no mueve el amperímetro, lo más macabro es decir, y voy a premiar con un 1% adicional cada 1.000.000 de toneladas más que se produzca en trigo y en maíz, cuando todos sabemos, y ellos también saben, porque esto lo saben, que la cosecha de trigo que ya está jugada, estamos empezando a cosechar, va a ser prácticamente era 15, va a ser 10 con suerte. La de maíz está jugada también y va a ser un 30%. Y hablar de premiar el 1.000.000 de toneladas plus. Además, si se lograra hacer, si se pudiera creer que alguien va a crecer en esta cosa, es imposible. ¿Cómo reparten eso? Si vos subiste en tu campo y yo sembré menos en el mío o le puse menos tecnología, nos premian a los dos. O sea, son cosas que son tan claramente para los títulos de los diarios y nada más, que eso es lo pavoroso, que seguimos fabricando títulos de diarios en vez de hacer políticas. Claro, son, digamos, un anuncio, estaba comentando yo al principio del programa, que alguien, no sé quién, un periodista, inventarió 313 discursos. Sí, lo leí de hoy. la presidenta. Lo leí hoy. Es casi uno. Yo habría que decirle que se esfuerce un poquito, así llegamos al 1 por día, ¿no? Y claro, Y- estamos y- casi en 1 por día.
Y Enrique, esta contradicción entre los dichos y los hechos es como demasiado evidente, ¿no? Sí, además creo que está en la clave del problema de la Argentina, porque la Argentina, al contrario de lo que le pasa al mundo, tiene un problema diferente, porque en el mundo lo que tenés hoy es una gran desconfianza sobre un mercado de capitales privados que ha desaparecido, que se ha pulverizado por cosas que ya hemos discutido mucho aquí. Y entonces la gente huye hacia el Estado, a protegerse en el Estado, en los títulos públicos, en la moneda de los Estados, y los Estados, los bancos centrales, los gobiernos están tratando de reciclar esa huida, volviéndola a poner en el mercado para que, bueno, transitoriamente, y la palabra clave es transitoria, generar lo que el sector privado no puede generar. En la Argentina lo que ha logrado esta incertidumbre de medidas y hechos y discursos tan distintos es que la gente huya del Estado. Es decir, la fuga de capitales que ha habido este año, desde finales del año pasado, si querés, con el conflicto con el campo y después con las medidas de la confiscación de los fondos de pensión y con todas estas señales que un día van para un lado y otro día van para el otro, han generado que la economía argentina se achicara, pero no porque se destruyó el mercado de capitales privado o porque hubiera desconfianza en el crédito, sino porque hay desconfianza en el gobierno. Y a eso se le suma que nos han caído los precios internacionales dramáticamente y por lo tanto esta Argentina tiene hoy una crisis derivada de la Argentina que se complicó y de un mundo que se complicó. No, de repente apareció el mundo y nos complicó. Claro, y de repente apareció el mundo. La verdad que el mundo nos ha complicado efectivamente porque ha bajado los precios de los productos que nosotros vendemos, pero la complicación venía de antes. La fuga de capitales venía Enrique, de antes, ¿no es cierto? El mundo hasta hace un par de meses venía portando muy bien con bueno, nosotros. es que justamente ¿no? uno podría decir en ese mismo discurso, el mundo nos salvó durante varios años pagando mucho más caro los productos que nosotros vendíamos y ahora, bueno, los vuelve a pagar, no sé si al precio que debería haberlos pagado siempre, o más barato o más caro, pero lo cierto es que está allí. Ahora, vos te das cuenta que si este es el problema, la solución no es dar crédito. Digamos, hoy el problema de la Argentina no es que falta crédito, los bancos tienen liquidez, hay exceso de fondos en el Banco Central, en los bancos, o sea, el problema no es pesos, el problema es que a la Argentina le faltan dólares, le faltan los dólares que generaba el campo cuando exportaba, que se transformaban en pesos cuando los productores vendían, que esos pesos generaban más nivel de actividad, ese mayor nivel de actividad le permitía al sector privado crecer y al sector público recaudar más impuestos, y eso es lo que está faltando, y eso lo arreglás generando más cantidades para reemplazar esos precios, lo arreglás realineando los precios relativos, lo arreglás realineando el Estado y lo arreglás generando la confianza necesaria para que pare la fuga. Todo lo demás, como acá han dicho, son títulos para los diarios, pero los títulos equivocados. O sea, ¿es un error dar crédito a electrodomésticos, autos? Es que no es un error, es como si vos dijeras, ¿es un error dar una aspirina en medio de una gripe? No, no es un error, pero no te va a curar la gripe, digamos. O sea, si el diagnóstico es, el mundo nos complicó, es porque los precios internacionales han caído. Ahora, decime una cosa, ¿en qué cambia la producción de exportables o la sustitución de importaciones, que es lo que necesitas cuando se te caen los precios, si das crédito para comprar autos o das crédito para electrodomésticos? No cambia nada. Posiblemente el que sí iba a comprar un auto, bueno, hoy tiene una ventaja porque le subsidian un poco la tasa, pero ese crédito ya estaba. Es decir, hoy había crédito para comprar cosas. Lo que no había era confianza, voluntad e ingresos suficientes como para pagar ese crédito. De manera tal que el que se lo quería comprar el auto seguramente hoy tiene una ventaja, porque tiene un subsidio en la tasa, tendrá mejor plazo, alguno que no podía comprarlo lo comprará, pero el problema no es que no se venden autos porque porque no había crédito. Claro. El problema es que no se venden autos porque la gente estaba endeudada y no puede comprar más, porque el que no podía pagar la cuota ya no la podía pagar y porque surgió tal desconfianza que nadie quiere comprar un auto. La confianza. ¿No? O sea, para que el crédito funcione hace falta confianza. No, crédito que sí credere. Sí, y no. Y eso es estos créditos para bienes de uso, pero el crédito que se anuncia también para las actividades productivas, si la actividad productiva no tiene rentabilidad, cualquier crédito que te den, no lo podés pagar, es una salvavidas de plomo. Claro. Entonces, no lo van a tomar, la gente no lo toma, la gente lo único que quiere es planificar una posible rentabilidad de su negocio, poder trabajar libremente, nada más. No hace falta crédito. Hay una cosa que a mí casi me asombra, ¿no? El campo yo lo conozco un poco más, pero uno se da cuenta en otras áreas que son remedios que no curan la enfermedad. Ahora, ellos puede ser que no sepan que no curan. No, yo creo que lo que pasa, Mariano, es que hay dos cosas. Primero, esta enfermedad en el mundo se cura con los estados colocando deuda, digamos, ¿no? Y los estados pueden colocar deuda porque tienen la reputación de que la pagan, ¿no es cierto? Y que la cumplen y, bueno, más allá de algunos episodios. El Estado argentino, bueno, este gobierno en particular, primero se dedicó a mentir en la tasa de inflación.
por lo tanto ya no puede colocar pesos indexados, que era la forma de colocar deuda en pesos. No arregló nunca su situación con los acreedores internacionales, por lo tanto tampoco puede colocar deuda en dólares. Entonces es un Estado que no puede colocar deuda. Un Estado que no puede colocar deuda para esta situación no tiene soluciones. Es decir, la única solución es la devaluación, que te cambia los precios relativos para exportar y para bajar las importaciones, y después es sacarle a uno para darle a otro. Es decir, el botín de las FJP es sacarle a los que tenían los ahorros en la FJP y cambiarle el nombre a los plazos fijos, pero no aumenta la economía. O sea, que yo le cambio el nombre a un plazo fijo que estaba a nombre de Mariano y se lo pongo a nombre de Enrique, bueno, Enrique está mejor, pero la economía es la misma, los fondos son los mismos, estos fondos que están anunciando para crédito ya estaban en los bancos. Ahora, estos ¿no es fondos, a mí cierto? me impresiona mucho de los fondos, ¿no? Porque viste que vos, por ejemplo, suponete que tengas una herencia y heredaste $1.000.000. Entonces, la vas aplicando mentalmente a diferentes cosas hasta que la gastás. Mientras no la gastaste, vale como 10 millones, porque pensás en esto, y estos anuncios que hacen, 71.000 millones, 5.000 millones. Bueno, pero tampoco queda claro si los 5.000 y los 13.000 son parte de los 71 Pues, o son claro. otros. ¿No? Nadie lo tiene claro. Yo creo que tampoco importa. Siguen siendo títulos de los diarios. Nadie se toma muy en serio, porque la gente no cree en estas cosas. ¿O vos creés que mañana van a ir 200 millones de empleados que ganan 1.000 y pico, 2.000 pesos a comprarse el auto 0 kilómetros? No tienen confianza, no lo van a hacer. No tienen confianza en que puedan mantener su empleo, no tienen confianza en que la cuota no se les infle, que no haya gastos escondidos, no tienen Ahora, confianza. ¿habrá en el público, en todos nosotros que somos público, tanta ingenuidad para que nos metan titulares todos los días? Y lo vamos a saber en unos meses, ¿no? Lo vamos a saber en unos meses eso. Yo creo Los que la indicadores lección... son malos. La Los lección, indicadores son malos. la población esta lección la ha aprendido, me parece, este año. Hemos tenido un año de mucha madurez cívica. Yo quisiera cosechar los resultados alguna vez. Yo creo que hemos madurado cívicamente mucho este año. El problema es saber si hay una oferta del otro lado que se contraponga a esta inmadurez que usted decía. No sé si del otro lado aparece, o como se decía recién acá, hay un ombliguismo egoísta de cada uno, ¿no? Hasta ahora es lo que se ve. Yo creo que en el fondo hay una crisis política que fue muy clara en el 2001 y que, voy a usar el ejemplo ya que está Hugo, el precio de la soja tapó durante 5 años o 6 años. Claro. Es la misma crisis que teníamos a finales del siglo pasado, nunca se superó porque son los mismos actores, los mismos protagonistas, los mismos desastres, ha madurado la sociedad, este año ha hecho una prueba espectacular de esa madurez, pero lo cierto es que desaparece el precio de la soja que tapaba, digamos, desaparece la plata que tapaba toda esta historia y vuelve a la superficie la crisis que todavía tenemos, ¿no es cierto? Ahora, hay una cosa, yo digo, ¿no? Si uno se acuerda de la crisis de 2001, 2002, en ese momento el campo, en realidad con las pocas retenciones que había, ayudó muchísimo al gobierno. Pero claro, es más, antes de que hubiera retenciones, nosotros ofrecimos hacer una retención que pretendimos que, por eso no prosperó, pretendimos que fuera a través de las ONG manejadas por Cáritas, voluntariamente, ¿no? Y bueno, se rechazó y se aplicaron las retenciones con destino gubernamental y durante 5 años, 6 años, en forma creciente, hemos sacado al país de la crisis, lo sacamos, pues no lo pusimos al hombro nosotros al país. Bueno, pero y, que y justamente- todavía el aparato productivo está intacto, todavía se podría hacer. Lo que pasa es que nos han impedido hasta eso, no nos dejan exportar, no nos dejan traer divisas, van a África a abrir mercados cuando tenemos las exportaciones cerradas acá. Te Habría voy que a abrirlas preguntar a desde acá. Enrique ¿no? porque es más imparcial ¿Eh? es más imparcial que vos o que yo. ¿Hay algo de animosidad, de venganza en esto o es un error nomás? Mira, es difícil pensar que sea un error teniendo en cuenta que, bueno, que son cosas demasiado obvias y demasiado evidentes. Es aritmética, digamos, ni siquiera no es, digamos, ciencia, alta ciencia, no estás mandando un cohete al espacio, no te puedes equivocar en una órbita. La verdad que es aritmética. Si vos sumás los precios, le descontás los costos y sabés la rentabilidad, sabés que hay zonas marginales o zonas de la Argentina que ya no es rentable producir, zonas donde todavía a lo mejor en promedio lo es. Según y bueno, qué eso pro- está ahí. y según qué producto, exactamente. Así que a mí me cuesta pensar que sea un error. Inclusive, volviendo al tema de los créditos, está disfrazado el barniz, yo no sé si llamarlo ideológico, pero quizá el sesgo instrumental, porque tu problema hoy no es darle crédito a los pobres, es darle trabajo a los pobres. Entonces, si esos pobres producen, perdón, déjame pasar un aviso, una marca, pero para que sea claro el ejemplo. Si los pobres producen Mercedes-Benz,
Y los ricos compran Mercedes-Benz. ¿Cuál es el problema? Porque el sueldo que cobra el empleado de Mercedes-Benz es tan bueno o tan malo como el sueldo que cobra el empleado del auto económico más barato de la línea que sea. Entonces, en vez de dar un crédito a alguien para que se compre el auto barato, que no tiene ni siquiera los ingresos para pagar, no la cuota, para pagar sus alimentos, bueno, generemos las condiciones para que compre el auto más caro que sea posible, que pague los salarios más altos y que tengamos trabajo para aquellos que producen las cosas más caras. Los artículos de lujo los hacen trabajadores también, digamos. Entonces, claro, esa idea de que le damos crédito... No son trabajadores lujosos. Claro, exactamente. ¿no? ¿Viste? Entonces, esa idea de que, bueno, hay que darle crédito para la línea más económica porque entonces le estamos dando crédito a los que verdaderamente lo necesitan, que son los que verdaderamente no lo pueden pagar hoy porque lo que necesitan es trabajo, no crédito. Claro. Una muy pequeña, Hugo, ¿se fracturó la mesa, digo, con la presentación de Federación No, de...? para nada, para nada. Simplemente es otro tema que surge en el cual no estamos del todo de acuerdo, o sea, la oportunidad y el fundamento del proyecto de ley sobre retenciones. Y entonces es un punto que queda de costado, cada uno actúa por sus colores. O sea, es lo que yo quisiera que pudieran hacer los políticos, ¿no? Nosotros defendemos los intereses generales y comunes. Son tantos que cuando hay uno en donde no tenemos acuerdo, no intentamos forzar las cosas para llegar a un acuerdo donde formase un frente débil, sino ese tema queda separado. Hay muchísimos temas comunes que defender del agro, que somos los que seguimos defendiendo. Creo que el país está igual. Hay tantos temas comunes para defender que ponerse a discutir y tratar de congeniar en los que no hay acuerdo es perder el tiempo. Vamos para adelante con lo que hay en común. Eso es lo que tendrían que, creo, dejando de lado la modestia, aprender de nosotros, de los políticos de este año. Bueno, ustedes Esto que se dio superaron ahí, décadas. estuvimos sentados toda la tarde ese día, charlando amigablemente y proyectando cosas, y eso quedó de lado. No estamos de acuerdo en que se pida un 25% de retenciones para justificar la segmentación. Nosotros creemos que a estos valores, retención cero. Entonces, bueno, ustedes creen que hace falta 25, preséntense, pero perfecto, adelante. Y vamos a seguir trabajando por el sector agropecuario y por el país. La frutilla del postre, digamos, y lo que ya me parece que excede el plano económico, el plano agropecuario, el plano de la producción, es el tema del blanqueo. Me parece que el blanqueo es otra... No sé si ustedes tienen esa sensación. Yo cuando veo todo este paquete de medidas, que son una cantidad, aparece el blanqueo, ¿no? Es como el blanqueo de la corrupción, no sé. Bueno, que ¿sabes lo que pasa, Mariano? Justamente, volviendo al análisis, un paso previo voy a dar, digamos, volviendo al análisis de si las medidas tienen que ver con el diagnóstico que tenés. Todas estas medidas que se anunciaron antes de estas de los créditos, digamos, el blanqueo, las moratorias, la rebaja de los impuestos al trabajo, son todas medidas para la salida de una recesión. Es decir, cuando uno sale de una recesión, los empresarios vienen de no pagar los impuestos porque se financiaban con los impuestos, vienen de no tener capital de trabajo porque venían de una recesión, vienen de tener trabajo en negro. Entonces vos decís, bueno, muchachos, ahora que empezamos a salir, traigan la plata, le perdonamos las deudas, le generamos los alentamos a trabajar, tener empleo en blanco. Y de hecho algo de eso se hizo porque hubo una serie de moratorias impositivas en estos años que están enmarcados en esa historia. Ahora, cuando vos entrás a una recesión, la preocupación de los empresarios no es los impuestos pasados, son los problemas para adelante. Claro. La preocupación de los empresarios no es tomar gente, lamentablemente es, tengo que despedir gente, ¿cómo hago para evitarlo? La preocupación no es traer plata a perder plata, es decir, en un blanqueo. Ahora, cuando vos ves esas medidas, hoy te cuesta no sospechar lo que vos estás sugiriendo, porque decís, bueno, pero si no son medidas que sirven para la economía, ¿para qué sirven? ¿Y a quién? ¿Y a quién le sirve? ¿Y a quién le sirve? ¿No? Y en ese contexto, el que me parece más extraordinario es el blanqueo de corrupción anticipada, ¿no? Sí, la autorización, porque una cosa es que vos digas, bueno, blanqueo lo que ya tengo, pero puedo declarar algo que no tengo, pagar el 8%, a cuenta de lo que voy a tener de corrupción en el futuro. Se puede hacer eso digamos. interesante. Sí, es un perdón Usted anticipado. que es un gran operador en Santa Fe, tome yo- nota lo que están mi diciendo. conciudadano Segovia, el de la efedrina, llegó tarde por un rato, porque hubiera podido blanquear sin ningún tipo de problema. Una muy cortita, Enrique. El dólar, el gobierno lo quiere alto por goteo, lo quiere. ¿Qué quiere con el dólar el gobierno? Es difícil, porque, a ver, ¿sabes lo que pasa? La Argentina que necesita hoy, se cayeron los precios en dólares de la Argentina es más pobre en dólares. Claro. Lo que necesita es que
el gasto público y el salario en dólares sea más bajo. Hay que decirlo en castellano, no quiero usar eufemismos, y esa es la verdad. Cuanto más subís el gasto, más necesitas devaluar para que ese gasto baje en dólares. Entonces el gobierno no quiere explicitar esto porque tiene elecciones, porque la suba en dólares se traslada inmediatamente a los precios de los alimentos y le genera un problema muy serio a la gente. Entonces tiene que hacer ese equilibrio. Es un equilibrio que solo es compatible con otra política fiscal. Esta política fiscal de expandir el gasto, de hacer todos estos anuncios... ¿Siguen expandiendo? Sí, claramente, claramente. Sigue. Entonces, esta política fiscal es incompatible con tratar de controlar el tipo de cambio, digamos, ¿no? Porque tu problema hoy es un problema Ahora, de dólares. la digamos, no de pesos. última, pero tenemos que... No, digo, no, culpa mía. No, Perdón. es un hombre que, Luis, un tipo que Sí, ya. alarga los programas. Voy a pedir un blanqueo de Alarga. culpa. Vamos a blanquear casi- minutos, vamos a pedir al Casi canal no que te nos- creería, Mariano. Conversación previa, 8 minutos más. No, digo, esta suba del dólar que estamos viviendo estos días, ¿es una suba controlada porque el gobierno se ha dado cuenta de eso y quiere llevarlo a 3.60 o a 3.70 o 3.70, o medio como que se le está escapando? No, creo que hoy es una suba controlada porque Controlada. tiene a la policía y a los elementos de control tratando de evitar la demanda, ha intervenido mucho en los mercados para evitar que el mercado funcione y el Banco Central lo está tratando de deslizar. El problema es que cuando vas a cuentagotas, lo que generas es la ilusión o la expectativa de que va a seguir subiendo. Entonces, si la expectativa es que va a seguir subiendo, eso te pega sobre la tasa de interés, que va para arriba, y te pega sobre la expectativa de la gente que dice, bueno, si va a seguir subiendo, quiero tener dólares. Claro. Digamos, ¿no? Van a tomar el ascensor. Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Una inyección de optimismo, de No, esperanza. pero el optimismo está en la madurez de la sociedad argentina. Claro, me bueno, lo que yo parece. dije al Yo principio y creo me que es retaron así. también. Y me Porque parece, algo además, yo digo, algo estaremos aprendiendo. Sí. Yo estoy convencido que sí. ¿Eh? Estoy convencido que sí. Y es más, yo creo que la realidad de la conciencia de la gente no es lo que sienten los políticos. Los que están despegados son los políticos. Algo tiene que pasar. Y un aviso económico, digamos. Esto es muy distinto del 2001-2002, porque aún mirando vos mirás las condiciones objetivas y la economía argentina respecto del 2001-2002 está mucho mejor. O sea que vamos a tener seguramente un año muy complicado, pero solo la impericia del gobierno podría convertirlo en el 2001-2002. Muchísimas Bueno, gracias. vienen por buen camino, ¿no? No dije nada más. Ese es otro pronóstico. Digo, no, lo que está diciendo Sebach es que solamente un gobierno que fuera inexperto podría producir un 2002. Nos dejás tranquilos a todos. Así es, así es. Bueno, vamos a hacer un debate en el próximo bloque. Bueno, el debate en realidad, lo que comentamos al final del bloque anterior, dentro de todo este paquete de medidas que se discuten y demás, esta del blanqueo es la que suscita, diría yo, críticas más duras, ¿no? Por ejemplo, porque también se dice que hay un contenido inmoral, digamos, o que orilla más el lavado, la corrupción, el blanqueo de capitales mal habidos, ¿no? Y me parece que, no sé, ustedes son diputados los dos, está Dante Gullo y está Adrián Pérez con nosotros, y lo ven más de cerca porque están en el foco del debate. Pero no sé si, Adrián, ¿a usted le parece que esto es como distinto a lo demás, como más grave que lo demás? Sí, yo no tengo dudas de que las medidas del paquete de medidas que he enviado, uno con algunas cuestiones puede disentir, pero con el tema del blanqueo directamente está muy claro, no solamente que es inmoral, sino que la ley lo que viabiliza es la posibilidad de que cualquier capital, cualquiera sea el origen, ingrese al país. Es decir, es un vía libre prácticamente diciendo que no se va a controlar el origen de los fondos, de modo tal que es una invitación para que aquellos fondos obtenidos mediante ilícitos, esto es corrupción, narcotráfico, etcétera, puedan ingresar sin ningún tipo de persecución penal posterior. Así que obviamente que al blanqueo nosotros claramente nos hemos opuesto, no nosotros, digamos, que todos los bloques, excepto el oficialismo, se han opuesto a esta medida, ¿no? ¿Y usted, Dante, por ser oficialista, se sintió tentado de también criticar este proyecto o no tuvo ni la tentación siquiera? No, yo igual no quiero entrar en este debate. Me parece que es un debate armado, forzado. Además, lo respeto a Adrián, pero está faltando a la verdad, porque no es que hay una invitación al narcotráfico.
Además, el artículo 40 de la ley expresa seriamente qué cosas sí tienen y siguen vigentes sanciones penales. Pero me parece que además es un mal manejo que está haciendo la oposición de este paquete de leyes. Yo creo que hoy el mundo, Argentina, está en una situación muy particular, muy excepcional. Si no hablamos de esa situación excepcional, hablar a esto así, porque yo no voy a permitir que Adrián Pérez me diga a mí que estoy fomentando a los narcos. Me parece una ofensa a los argentinos, al gobierno, a muchos de nosotros. Yo no quiero entrar en esto, honestamente. Me parece que hay cosas más delicadas, más serias, porque además no inventamos nosotros que nuestros compatriotas, culturalmente, en muchos años, hayan repatriado más de 150.000 millones de dólares al exterior. Así como tampoco estamos nosotros no dispuestos a comprender una nueva situación que vive el mundo en la Argentina. Hay gente que quiere repatriar sus capitales y yo a esos compatriotas que obviamente no viven en mi barrio, no les voy a cerrar las puertas, les voy a generar las condiciones para que tengan la confianza de poder venir nuevamente a la Argentina y les voy a decir, y esto lo sabe Adrián Pérez y la oposición, en términos de declaración tributaria, traigan la plata. Luego siguen otras instancias, que son mecanismos que siguen sólidos en el mundo y en la Argentina, de si ese dinero mal habido van a surgir situaciones o penales o situaciones conflictivas. Entonces, aquel que trae el dinero sabe lo que va a pasar. Pero además hay una cosa, una pequeña Mariano, pregunta, que yo una pequeña pregunta. Sí. Usted no le está diciendo entonces al que fue evasor, lo que fue, al que tiene la plata afuera, usted no le está diciendo que si la trae va a ser impune. No, yo le estoy diciendo a aquel que además todos conocemos, porque la única verdad es la realidad. Desgraciadamente en la Argentina durante décadas hay muchos compatriotas, empresarios, comerciantes, que una cosa mandan a la economía formal y otra cosa, desgraciadamente, mandan a la economía informal. Si no nos damos cuenta de esto y aceptamos y estudiamos. Esto lo dijo además la presidenta, tanto en su discurso ante la UIA como ante la Cámara de la Construcción. Además, nosotros somos los abanderados de lo que es el reparto igualitario. Nosotros somos ideológica y políticamente aquellos que queremos que todo el mundo tribute y en función de esa tributación se reparta. Pero hoy hay una situación de crisis y conflicto donde hay que gobernar en función de lo que es nuestra idiosincrasia, el comportamiento de los sectores y la realidad. Alguien tiene que gobernar. A mí me parece bien que la oposición use esto como muletilla o consigna torpe de campaña. Pero la oposición también tiene que entender que tenemos que gobernar. El mundo hoy está gobernando hora a hora. Pero hay algo que diferencia, ¿no? Adrián dice, no hay que justificar el origen de los fondos y usted dice que sí, Adrián. ¿No hay que qué? No hay que justificar el origen de los fondos que se repatrian. Ante la tributación y ante la FIP. Sí, eso corre en función de todos los elementos que significa que si un banco, el señor Pérez, de golpe pasa de un depósito de 10.000 porque tiene una empresa que factura 10.000 pesos y de golpe Pérez aparece con 100.000 millones de pesos, el banco dice, perdóneme Pérez, ¿dónde estaba esto? A ver, y ahí comienza a jugar todos los elementos que determinan si Pérez está manejando un dinero que era ahorro aunque no declaraba o un dinero que viene de cosa non santa. Sí, estaba muy claro en la norma. La norma dice no están obligados a declarar la fecha de compra de las tenencias que se exteriorizan ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas. Agregaron que no debía ser declarado ante la FIP. Pero la verdad es que la primera declaración cuando uno trae recursos al país es obviamente ante la FIP. De modo tal que ante ese organismo no hay que declarar el origen de los fondos. Y posteriormente la ley establece que quedan amnistiados, digamos, liberados de cualquier acción civil, penal, etcétera, por evasión. Y lo que es cierto, que el otro gran problema es que la mayoría de las causas de lavado se originan como una causa por evasión. Digamos, la mayoría de las investigaciones que hoy están en curso, en donde se está investigando o un cohecho, el caso Escanca, empezaron en el Fuero Penal Tributario investigándose. Agarran por ese lado. Arranca por ese lado y termina en... Entonces, la verdad es que yo, con esta norma, tal cual está redactada,
creo que se está habilitando efectivamente, al no tener que declarar el origen de los fondos, a que los fondos ilícitos vengan al país. Pero la verdad es que lo que hay que decir es que el diputado Gullo hablaba de confianza, yo estoy de acuerdo. Si nosotros tenemos que reconstruir, lo primero que hay que generar es confianza. Ahora, la verdad es que ¿qué medida ha tomado el gobierno para reconstruir confianza? Es más, digamos, me parece que los fondos no vienen únicamente por un incentivo de decir, mire, vengan que les vamos a eximir de algunos impuestos. Vendrían esos fondos, si son lícitos, si están las condiciones. Ahora, si no están esas condiciones, ¿qué fondos van a venir? Probablemente sí. En ese caso, digamos, vengan aquellos fondos que en el único lugar que pueden hacer es un blanqueo en aquel que les habilita legalmente. Entonces, me da la sensación de que la confianza no existe y lo que existe sí es un marco jurídico absolutamente propicio para aquellos fondos que salieron producto de corrupción, vuelvan a ingresar a nuestro Usted dice, país. en el fondo, me interesa ver cómo lo contesta Dante. Lo que está diciendo, me parece a mí, Adrián Pérez, es que es como una selección a la inversa, que los peores son los que van a venir. ¿Está diciendo eso? Es que, Pero yo no creo en eso, Mariano, porque además este paquete de medidas apunta a lo que está explicitando con mucha iniciativa y seriedad el gobierno. Acá este paquete de medidas, primero es la normalización tributaria, luego la promoción y protección de lo que es el trabajo registrado, en función además fundamentalmente de las pymes, y luego está lo que es la posibilidad de explicitar o repatriar capitales. Ahora yo hace una semana leía en el diario La Nación, que me llamó la atención, titular. Desde el año 2003 a la fecha han ingresado o han vuelto a la Argentina más de 600 científicos e investigadores con todo lo que ello significa. Si alguno de esos compatriotas en el exterior tenía una suma de dinero que no había declarado, ¿qué voy a hacer? Hoy estoy leyendo en un diario que en España comienza una promoción en función de muchos inmigrantes, fundamentalmente compatriotas, ya están anotados 5.000 argentinos para volver. ¿Qué vamos a hacer con esos compañeros y pero compatriotas? Dante, la plata Ahora, que va a volver no, no, son no, los no, 600 no, científicos que se pero fueron. escúchame bien La lo que plata te es la quiero que se decir. fugó. No, porque esto es una escondida que yo creo que hay que dilucidarla y hay que ser maduros y grandes. Muchos, cuando nosotros apuntamos a la preservación del empleo, a preservar el salario real, a generar crecimiento en la economía y además a decirles aquello que supuestamente, por muchos factores que no son de estos últimos 4 años, viene de arrastre en la Argentina. En la Argentina del año 55 a la fecha hubo más de 50 moratorias. Pero Más de me 50 parece que son moratorias. cuestiones En la distintas, Argentina hubo una cultura y todavía prevalece una cultura que si no la entendemos, aunque esta coyuntura es distinta, porque las moratorias que se daban en la Argentina se daban en una realidad de un país donde la economía decrecía, donde la crisis era tan tremenda que no había variable que se sostenía, y en un mundo que nos miraba como diciendo, a ver, vengan acá. Ahora se han dado vuelta a estas cosas. Es un mundo donde muchos compatriotas, o no, tienen dudas, porque los países centrales todavía están debatiéndose, y una realidad argentina que sigue ofreciendo, más allá de lo que escuché en algunas cosas y acá, una realidad de cierta estabilidad. Adrián. No, a ver, dos cuestiones. En primer lugar, no estamos hablando de la moratoria. La moratoria es una cuestión más discutible, ¿no? Entonces, yo creo que la ley tiene 3 partes. ¿Y por qué no podés hablar de la Pero lo moratoria? que digo es, cuando estoy cuestionando precisamente el blanqueo, porque una moratoria, digamos, yo creo que nosotros tenemos un problema en la Argentina, que es que permanentemente premiamos al que no pagó. Y no hay ningún tipo de incentivo, aún en la crisis, para el que sí hizo las cosas bien. Pero digo, es una discusión distinta. En este caso, el problema es mucho mayor, que es en el tema del blanqueo, porque no solamente es una exhibición, sino que es la posibilidad de que se ingrese sin determinar el origen de esos fondos y con una especie de amnistía desde el punto de vista de la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Entonces, sobre eso es lo que yo me pongo firme en decir que no, porque me da la sensación de que es obviamente un canal que habilita que aquellos que hicieron plata en forma ilícita traigan rápidamente con una amnistía. Por ejemplo, lo de Entonces, Scanca. Efectivamente, entonces a eso es lo que yo me pongo. Lo otro es absolutamente discutible. ¿Por qué no lees Como el es artículo discutible, 40 de la como es ley, discutible, Adrián? sí, Leí el como es artículo discutible, 40 de la ley.
porque, a ver, si los 25.000 millones que se fueron entre 2007 y 2008 no se fueron porque había que pagar acá impuestos. En realidad, gran parte de esos recursos se fueron por la situación de desconfianza. Entonces, yo lo que creo es que, como dice Bullo, efectivamente, nosotros tenemos que empezar a generar algunos niveles de confianza. Ahora, se genera confianza en un gobierno que un día dice vamos a pagar el Club de París y otro día dice no le vamos a pagar nada, pero vamos a ir sobre las AFJP y vamos a... Me parece que el gobierno tendría que, ciertamente, reinstalar algún nivel de confianza en la economía. Y la segunda cuestión, tendría que hacer un diagnóstico cierto de lo que está pasando, porque me parece equivocado en este contexto económico internacional muy complicado seguir diciendo, bueno, es todo responsabilidad del contexto, pero por suerte nosotros estamos en una economía que está bien plantada. Es un error absoluto, porque los síntomas del agotamiento del modelo son de 2007. 2007 empezaba a marcar un nivel de inflación que se fue del 20 al 30% en el 2008, empezaba a marcar niveles de pobreza altísimos que en el 2008 llegaron al 30%, empezaron a evidenciarse el corte del crédito en el plano nacional y en el plano internacional. El último crédito que tuvo la Argentina fue de Venezuela y a un 15%, hubo una fuga de capitales de 25.000 millones de dólares en ese periodo, de modo tal, no hubo más inversiones, de modo tal que el modelo estaba agotado. Entonces, con esa economía, con ese problema, con una economía, digamos, desordenada y con una situación social compleja, con 30% de pobres, es que tenemos que afrontar la crisis. Digo, o hacemos un diagnóstico sensato o seguimos hablando de una economía que no es real. O seguimos hablando de que la Argentina está muy bien plantada y no vamos a poder afrontar, porque ya nos va a costar, aún, digamos, reconociéndolo nos va a costar, pero digo, me parece que es hora de que sinceremos la situación real que hoy tiene el país. Pero la situación está sincerada. El mismo día que la presidenta anuncia 13.200 millones de pesos en función de incentivar demanda y consumo, Sarkozy anuncia en Francia un plan muy similar, casi igual, porque apuntala a automotrices y construcción, por 32.900 millones de dólares. Alemania también pone en marcha un plan de 39.300 millones de dólares. Sí, ninguno de las jubilaciones, ni Sarkozy ni Merkel agarraron la plata de las jubilaciones. Es otro problema, lo podemos discutir. ¿Sí? España prácticamente lanza un plan que orilla los 29.000 millones, 28.900 millones de dólares. ¿Sí? Gran Bretaña, 98.000 y pico. Hoy usted hace una editorial y anuncia, no sé si en los 71.200 millones de pesos en función de obras públicas están estos 13.200. No, no están. Y si usted suma 71.200 más 13.200, se le da un volumen en millones de pesos que cuando saca en dólares son casi 24.000 y pico de millones de dólares. En una realidad con una población distinta, con una situación de crisis distinta y con una estabilidad distinta. Hay que informar. Pero además ayer, en un diario que es muy opositor, dicen las diferencias entre este dinero que vuelca el gobierno y lo que está pasando en los países centrales. Los países centrales, estas cifras son emisión. Yo escuché recién acá. Es la misma plata, por eso no te contesté lo de la FJP. Nosotros no emitimos, es dinero real, de una economía real. ¿Y sabés qué? Te voy a ilustrar. Cuando en las crisis, tequila, etcétera, etcétera, caipirinha, etcétera, 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 los gobiernos de turno, aplicando las políticas neoliberales de los gurúes, tuvieron que emitir, ¿sabés cuál fue el déficit? A nivel del PBI, 13%. Hoy nosotros podemos inyectar en la economía real, de un mercado real, este volumen de plata y no haber déficit. ¿Por qué no discutimos estas cosas? No, Pueden estar de acuerdo o no, pero digamos las cosas, planteémosle de cara a la sociedad las cosas. Un par de cuestiones. En primer lugar, creo que en este contexto el Estado tiene que tener una política clara de incentivo de la demanda, de sostenimiento de los sectores productivos, de sostenimiento del empleo. Por lo tanto, algunas de las medidas que está anunciando el gobierno, después hay que ver cómo se implementa, pero el tema automotriz, etcétera, pueden ser medidas acertadas. Entonces, me parece que hay que poder diferenciar. Lo que es desacertado absolutamente es el tema del blanqueo, y por eso nosotros dijimos, sobre eso no. La segunda cuestión es que el resto de los paquetes no son medidas para incentivar el empleo. Digo,
el tema de la moratoria, en realidad son todas medidas que tienden a que vengan recursos para que empiecen a pagar. Es decir, son medidas más fiscalistas que medidas de incentivo. ¿Está claro? Digo, para diferenciar la cuestión. Y la tercera es, nosotros tenemos que poder, cuando sinceremos el debate, digamos lo que le pasa al país. El país está en recesión y tiene que tener políticas de incentivo. Y el país tiene para el 2009 vencimiento de deuda por 20.000 millones de dólares que no puede afrontar. Entonces, el gobierno tiene que poder sincerar, porque hasta ahora lo que hizo fue hacer caja para ver cómo pagaba. Y la verdad es que no llega. O paga o afronta la recesión. Y el gobierno tiene que poder dar esta discusión seriamente. Digo, lo que está claro es que ni aún con la medida que tomaron para hacer cargo de la deuda, que fue la reforma previsional, que de eso van a tener 100.000 millones, más otro, no van a poder hacer cargo de los 20.000 millones de vencimiento. Entonces, obviamente que se va a poner en evidencia que aquel proceso de reestructuración de deuda que surgió hace algún tiempo no fue tan exitoso como lo presentaron, porque ahora tenemos la situación de que no podemos pagar deuda. Pero efectivamente hay que poder blanquear la situación de la economía y hay que poder blanquear la situación real para poder, a partir de ahí, digamos, implementar políticas. Yo creo que el gobierno tiene que ir en pos de frenar la recesión y creo que tiene que haber políticas muy activas en este sentido. Ahora, la verdad es que veo muy pocas. Inclusive en el último paquete son medidas más destinadas a ver cómo me hago de una caja, digo, moratoria, blanqueo, etcétera, que como incentivo. Eso hasta ahora, digamos, básicamente fue así. Y la otra cuestión es, hay alguna cuestión que tenemos que ponernos de acuerdo. Cualquier medida no puede ser una medida reñida con la ética. El diputado Agustín Rossi en la anteúltima sesión dijo, bueno, ahora viene un paquete de medidas, no empezamos a discutir si son morales o si no son morales. No, mire, discutamos todas las medidas que quieren. Ahora, no discutamos medidas inmorales porque, digamos, hay algún límite claro que hay que poner aún en un contexto de crisis, que es romper la barrera de la ética. Muy bien, muchísimas. ¿Quiere agregar un poquitito? No, yo creo que honestamente el gobierno tiene que gobernar. Incluso vos has escuchado en el trabajo que tuvimos en comisión que fue intenso, Moroni explicó seriamente muchas de las dudas que ustedes tenían. El artículo 32 se comenzó a trabajar y a reformar. Y en función de lo que vos decís, ayer y antes de ayer también una muy buena noticia, Moroni comienza a estudiar mutuales y instancias que significan evasión. Y además hay un controlador distinto a nivel de que el dinero que ingresa a la AFIP no se evada por otros lados. Entonces hay una seriedad de problemáticas que se están abordando y hay propuestas. Y yo quiero decirle lo siguiente, en el trabajo en comisión, incluso los amigos de la coalición cívica nos proponían un debate que iba a durar 6 meses. Y la Argentina y el mundo no se maneja con tiempo de 6 meses hoy. No, la Argentina y el mundo y los gobiernos tienen que gobernar desgraciadamente, y esto hay que acostumbrarse, a veces en el día al día. Y esto lo están haciendo todos los países y naciones del mundo. Nosotros no nos podemos dar el lujo de estar 6 meses discutiendo. De capital en una semana, la verdad es que... Y escúchame, el Parlamento de los Estados Unidos en una semana sesionó 2 veces. Sí, pero y determinó 700.000 millones de dólares para imprimir la economía. No hubo discusión, digamos. Ahí no hubo discusión seria. Cuando son los Estados Unidos. Blanqueo de capitales. Bueno. No, pero yo te estoy diciendo concretamente los tiempos que no hemos dado para sacar leyes más que trascendentes. Estoy hablando de blanqueo de capitales y estoy hablando de reforma previsional. Si es necesario, laboraremos 24 horas por día y todo el verano. Pero si es necesario... 2 reuniones para sacar el blanqueo de capitales con todo... Adrián, con acostumbrémonos, bloques, va a haber todos los bloques diciéndole, profundos. ese blanqueo, eso es blanqueo para plata espuria. Adrián, si todos es lo necesario... dijeron, y ustedes dijeron, tiene que salir igual. Adrián, si es necesario, trabajaremos todo el verano. Estamos Pero ante si una la ley la van a situación sacar esta semana. excepcional, y lo dijo la presidenta. Ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Y nosotros vamos a gobernar sabiendo que estamos ante una situación que no es fácil. Si vos me esperás, me dirías, ¿qué te gustaría, Dante? Y me gustaría ya terminar las sesiones y dedicarme a leer, a descansar. Vamos a trabajar. Bueno, Nadie está te agradezco discutiendo eso, muchísimo los Jonathan. dos. Bueno, yo lo único bueno que tiene este debate es que el tiempo va a dar la razón a algunos de los dos. Totalmente. ¿Cierto? Así es. Es inexorable, ¿no? Bueno, seguimos con otro tema que es muy interesante, una cierta disidencia, digamos, que ha habido dentro de lo que era hasta ahora el Frente Kirchnerista. Chao.
Bueno, está con nosotros Jorge Ceballos y Humberto Tumini. Ambos han tenido una trayectoria política, por un lado, vinculado a diversos movimientos piqueteros con diferentes nombres, y también al gobierno, porque han sido funcionarios, han sido o siguen siéndolo. Fuimos. Fueron. Es decir, yo en mi imaginario, ¿no? Los estoy como comparando a Felipe Solá. ¿Son de los que eran y no son? ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad nosotros nos sumamos en el 2003 fuerte a este proceso que nos convocaron, ¿no? Un proceso en que se nos planteó el tema de construir una herramienta política nueva, dejar atrás las viejas corporaciones. Y indudablemente creo que haciendo un balance de todo este tiempo, creo que el país progresó en diversos temas, ¿no? Quizás para mí uno de los puntos más interesantes ha sido la renovación en la Corte, ¿no? De una Corte que estaba hecha de un buffet de amigos, digamos, que compartían el estudio en La Rioja algunos, a una Corte que tiene opiniones muy particulares, pero que es proba y tiene integrantes con capacidad jurídica. Una serie de cosas que rescatamos, pero también hemos planteado en todo este tiempo, cuando hemos tenido algunas visiones propias, ¿no? No hemos tenido en eso empacho en decirlo. Ahora, la convocatoria originaria, sobre todo de construir una herramienta nueva, que para nosotros no es un capricho, nosotros creemos que sin participación de la sociedad, sin construir grandes consensos en la sociedad, es difícil remover los obstáculos que generan, los sectores que proponen el statu quo, que proponen mantener las cosas como están. Entonces, para nosotros, si no se construye algo nuevo, la gente no va a participar. Ese divorcio entre la sociedad y la política que se planteó de finales de la década del 90 y principios de esta, sigue estando vigente, ¿no? Y bueno, lo que notamos... Ustedes un poco atraídos por el transversalismo. Claro, se le dio ese nombre. Y ahora lo ven muy PJ todo, ¿no? Y notamos que de hace un tiempo, por lo menos un año, más que nada, un proceso efectivamente de avance de la estructura del PJ, del pejotismo, y que ha llevado, yo soy de la provincia de Buenos Aires, bueno, tenemos ahora una elección reciente de lo que es la dirigencia del PJ, que son los mismos de siempre, muchos intendentes del ¿Ustedes los dos se conurbano. han alejado? Sí, ¿Han renunciado? los dos tomamos la decisión, Bueno, somos de una misma organización. Permítanme felicitarlos, porque es tan infrecuente esto de que alguien renuncie a un cargo público. Realmente, a mí, aparte de todo, ¿no? Sí, por la razón, pero que alguien diga, me voy de un cargo público, ¿usted lo ve todos los días? De eso? casi nunca. Casi nunca, ¿no? Casi nunca. Pero se van porque creen que ya, justo decía Jorge, hace un año, es justo el año de Cristina, digamos, ¿el cristinismo profundizó los grupos tradicionales del PJ? Bueno, es el año más que de gobierno de Cristina en que Néstor Kirchner dijo que iba a ser presidente del Partido Justicialista, ¿no es cierto? Yo les recuerdo que la convocatoria a construir una nueva representación política y renovar el sistema político argentino fue de Kirchner, no fue nuestra. Nosotros estuvimos de acuerdo, pero fue de Kirchner. Incluso en el año 2005 nosotros fuimos con el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires contra el Partido Justicialista encabezado por Chiche Dualde, que estuvo hoy aquí, ¿no? Y por Díaz Bancalari, que hoy es diputado por el kirchnerismo, ¿no es cierto? Sufrieron una dura derrota, 46% a 20 o 23%, 22%. Ese era el momento de llevar a la práctica esta idea de renovación política. Evidentemente, el Partido Radical estaba desmembrado. El Partido Justicialista, en su principal distrito, con todos sus blasones, porque se encargó Chiche Dualde de decir, esto es el Partido Justicialista, ¿no es cierto? Fue duramente derrotado, ese era el momento. Sin embargo, eso no se produjo, ¿no? Se fue lentamente involucionando, pero el salto cualitativo en realidad se produce cuando Néstor Kirchner, que era el que representaba el conjunto del proyecto y el que había convocado a esto, dice que va a ser presidente del Partido Justicialista, ¿no? Nosotros... ¿Ustedes piensan que en el fondo la estructura del PJ, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se lo fagocitó a Kirchner? Y yo creo que va avanzando sobre eso, sobre una visión también de él de no construir la herramienta nueva. En política, primero, los tiempos son crueles. Cuando uno en su momento político no construye la herramienta, después pasa a depender de lo que no tiene. Y
Y en este caso pasa a depender de una estructura que indudablemente es conservadora, que no está para transformar nada, sino para, digamos, bueno, fue la herramienta con la que se llevó adelante toda en la década del 90, las políticas de privatización, la política de entrega del país, las exclusiones de millones de argentinos. Y en eso nosotros, digamos, esto que se simboliza con la renuncia a nuestros cargos, también es un nivel de coherencia a quienes representamos. Los vecinos del caso de la provincia de Buenos Aires, que nosotros representamos, son los que precisamente sufren a estos intendentes desde hace décadas, porque algunos tienen décadas en el gobierno. Entonces es una incoherencia que nosotros estemos ahora, y que estemos ahora inclusive levantando la figura de Rico. Bueno, yo estaba pensando justamente, la frutilla del postre de esto es Rico. Es el colmo, porque es un gobierno que ha levantado la bandera de derechos humanos como que le ha puesto en el nivel que le ha puesto, que Kirchner mismo ha pedido disculpas en nombre del Estado. Hoy tenemos en San Miguel a un representante de esa catadura. Ahora, ¿usted cree que esto es ideológico o es que la provincia de Buenos Aires es el 40% de los votos? O sea, ¿Kirchner usted cree que lo hace ideológicamente porque se derechizó o porque está contando los votos para el año que viene? Yo creo que menos votos. Con toda franqueza, yo creo que menos votos, ¿no? Difícilmente pasen el 33%, que es un piso alto, efectivamente, retienen el aparato, la estructura, ¿no es cierto? Pero tiene un techo bajo, el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. De todos modos, a mí me gustaría, yo creo que es una parte necesidad política y otra parte, por supuesto, ideología, porque las acciones que uno lleva adelante en una parte están asignadas por la ideología. Cuando Néstor asumió el Partido Justicialista, hicieron trascender que era porque él lo iba a controlar y lo iba a renovar, para ser preciso, esa palabra usaron, ¿no es cierto? Bueno, en nuestra visión ni lo controló ni lo renovó, ¿no? Renovar, ni hablemos. Hay que ver la elección interna de la provincia de Buenos Aires y no hay más para discutir. Y en cuanto a controlarlo, ¿no es cierto? Bueno, cuando fue el conflicto del campo, la frutilla y el postre la puso Julio Cobo, pero el postre lo prepararon 10 o 12 senadores, muchos de ellos destacados del Partido Justicialista, evidentemente no los controló, ¿no es cierto? Senadores y dirigentes y gobernadores. Terminado el conflicto, se vio necesitado de ir a hablar con esos dirigentes del Partido Justicialista que no estuvieron de acuerdo con el gobierno y que promovieron su derrota para discutir la posibilidad que encabece la pregunta que hacía, me parece, Luis, si estoy inventando bien, es, usted me parece que estaba preguntando si el pragmatismo justifica todo. Totalmente. Es decir, vale todo. Si usted quiere de San Miguel y Rico tiene votos de San Miguel, venga Rico. ¿No? Hay un poco de esto, La ¿no? compra llave en mano, dicen algunos. Claro. Digamos, no apostar a construir lo nuevo. Si este distrito es así, venga. Si este distrito es al revés, venga también. Algo de eso observamos a partir ya del 2005, porque en realidad después que ganamos el 2005 no tenía explicación traerse a todos los intendentes que trajimos. Nosotros planteamos inclusive ahora en el triunfo del 2007, en el caso de la provincia, se sacó el 46% de los votos, que eran los mismos que se sacó en el 2005. Pero en realidad, en el 2005 nosotros fuimos sin ningún intendente. Es decir, nos trajimos todos los intendentes, con todo su desprestigio, que te trae a cuesta, y sacamos el mismo porcentaje de votos. En realidad hubo una fuga de votos. E inclusive se perdió en grandes centros urbanos, que se minimizó diciendo que ahí había un votante, gorila, etcétera, etcétera. Nosotros dijimos, no, atención. Cuando hay un cuestionamiento en esos sectores, en los grandes centros urbanos, uno tiene que ver qué errores cometió yo le y pregunto, corregir. ya que estamos como el postre del programa, estamos con las frutillas del postre, todas Así las es. frutillas, ¿no? Llegaron las frutillas con crema. La otra frutilla es Kunkel, porque el que apoya a Rico es Kunkel, que es como, hasta ahora era, yo tenía entendido, como el ideólogo más rígido de la izquierda, pero de kirchnerista, ¿no? Bueno, esa es una visión irreal, porque Kunkel militó en el Partido Justicialista durante todos los años 80, 90, fue funcionario, ¿no es cierto?, de Julio Pereira, Florencio Varela. En realidad es un hombre muy compenetrado con las posiciones políticas que tiene Néstor Kirchner. Esto es así. Claro. Entonces yo creo que el apoyo aquí a Rico tiene que ver con eso. Pero es que es una visión de... es decir, acá había que renovar la política, era un mandato. Por ejemplo, cuando Alberto Fernández lo copta Borocoto de mala manera, ¿no es cierto?, y dice públicamente, acá está el diputado que faltaba, y Néstor Kirchner no le envía una reprimenda, y le dice, ese señor no tiene nada que ver con nosotros, porque esa no es la forma de hacer política, se sientan las bases, ¿no es cierto?, de lo viejo.
de lo mismo que vinimos a cuestionar y que vinimos a transformar. Esto de Rico es lo mismo, y lo de los intendentes de la provincia de Buenos Aires es lo mismo. Pero usted me deja, yo digo, ahora con la historia escrita es fácil hacer, pero digo, Kirchner fue menemista en los 90, nació con Duhalde, jugó por izquierda con la Corte, que uno saluda, y aparentemente con los derechos humanos. ¿Ustedes esperaban que hiciera otra cosa? Bueno, no fue tan así. Yo creo que él fue uno de los que se opuso. O sea, puede ser que en algún momento, y por un problema de táctica, no haya confrontado duramente con el menemismo, pero con toda seguridad en el segundo mandato de Menem, y particularmente a través de Cristina Kirchner en el Parlamento, tuvieron duros enfrentamientos. Pero privatizaron YPF, Humberto. Cierto. Fugaron la plata al exterior. Es probable, pero también hicieron un muy buen gobierno en Santa Cruz, un muy buen gobierno, un muy buen ejercicio del Estado. Y yo creo que los 2 primeros años de Néstor Kirchner en la política y probablemente más, 1 año, 2 años más en la gestión fueron muy buenos. Fueron muy buenos, esa es la verdad. Nosotros, si hemos estado en ese gobierno, es porque el gobierno expresaba en una parte importante las ideas nuestras, ¿no es cierto? Un mejor papel del Estado, creación de empleo, un posicionamiento internacional distinto, que podemos compartir o no compartirlo, pero es parte de nuestras ideas. Incluso todavía, nosotros, por ejemplo, compartimos plenamente la decisión de nacionalizar la FJP. Son medidas muy audaces, para nosotros muy importantes. Evidentemente hay otras cosas que no estamos de acuerdo y que se han agudizado en los últimos tiempos, particularmente en la construcción política. Yo voy a dar un ejemplo de medida de gobierno promovida por la construcción política. La presidenta Cristina Kirchner veta la ley de Gracianes, ¿no es cierto? Por supuesto que hasta el presidente del INTI, Enrique Martínez, dice esa es una ley que la veta porque hay presión de una empresa minera. Es más, no es que hay presión de una empresa minera, yo creo que no es la empresa minera, en eso discrepo con él. Hay una presión de los gobernadores justicialistas de la zona andina, de Beder Herrera, de Jaque, de Gioja, de Das Neves, de todos ellos, para que el negocio de la minería continúe como está. Entonces, controlaban el Partido Justicialista, o el Partido Justicialista paulatinamente los va acercando y los va controlando y lo va llevando a las políticas que fueron el corazón del Partido Justicialista en los años 90. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual nuestra discrepancia se ha ido agudizando hasta retirarnos. Esta pregunta a los dos, ¿no? ¿Dónde los deja esto ustedes? Nosotros... ¿Son opositores, son críticos internos, siguen en el kirchnerismo pero disidentes, van a formar una ala nueva, se van con Felipe? No. Nosotros, ¿Cómo mire, es la cosa? Por empezar, el tema del kirchnerismo, desde que Kirchner decidió ser presidente del PJ, dijimos que esa ya no era nuestra identidad. Claro. Porque cuando él decidió ser una de las partes de algo que se expresaba más pluralmente... Ahora, usted era funcionario de Alicia. Sí. ¿Y usted ve alguna diferencia entre Alicia y Néstor o...? No, ellos comparten el proyecto. Ahora yo también debo decir que yo pude trabajar en ese ministerio con todo respeto. Yo expresé posiciones desde hace tiempo discrepantes en muchas cosas, pero siempre fui respetado en esas cosas y pude trabajar en capacitación en oficios, en un montón de tareas que tenían que ver con la capacitación en los sectores populares que por suerte las pudimos llevar adelante. Y le decía, en esta otra circunstancia la decisión que hemos tomado nosotros es la de, ya no siendo kirchneristas, es la de que vamos a construir una alternativa por fuera de la estructura del PJ. Y nosotros decimos que pasamos a ser no opositores, porque para eso está Macri, está Carrió, nosotros que quieren que el gobierno le vaya mal. Nosotros queremos que este gobierno le vaya bien, pero somos críticos de las cosas que no se hacen bien. Creemos que lo que se hizo hasta ahora es un piso, pero no un techo. Ahora, que si se sigue construyendo con esta lógica política, indudablemente esta lógica política, ya como en el tema de los glaciares que citó Humberto, va a empezar a influir sobre el proyecto. Entonces, nosotros creemos que hay que... Para hacer una síntesis de esta charla tan interesante, ustedes, no sé si tienen el temor, la sospecha de que Kirchner se está menemizando. No. Se ha vuelto conservador. Conservador. Menem era un hombre de derecha. Kirchner no es un hombre de derecha, es un hombre que ha llevado adelante un proyecto significativamente distinto al de Menem, pero se ha vuelto conservador. Es decir, se ha refugiado en el statu quo, particularmente en la construcción política y en algunas cuestiones de gestión. Es como que importantes. hasta aquí llegué. Como que hasta aquí llegue. El problema es que si hasta aquí llegue se va para atrás. Claro. Y nosotros creemos que hay que seguir construyendo una Argentina distinta. Entonces somos críticos de defender el statu quo.
la provincia de Buenos Aires y el PJ de la provincia de Buenos Aires es la demostración más cabal de conservadorismo. Si ese partido puede ¿Se servir acuerda para que otros Cristina en la proyectos. campaña habló de Don Corleone? ¿Se acuerdan? Claro, ¿O no? efectivamente. Perfectamente, refiriéndose a los Exacto. mismos Y ahora individuos que fueron electos en la interna Bueno, del Partido Judicial. en ese, Porque con uno esa tiene la ma- sensación, ¿sabe qué tiene la sensación de la provincia de Buenos Aires? Que cambian los referentes, ¿no? Pero los muchachos Ah, son los Mariano, muchachos. no hay, ¿o no hay ¿Eh? solución para el muchachos problema de son la los muchachos. seguridad, ni Sí. para el problema de la droga que tanto afecta Sí. a los vecinos y a las familias de la provincia de Buenos Aires, si no hay renovación política. Yo creo que o sea, se ha planteado ahora, Argibay ha planteado el tema de, ¿cómo se llama?, de la complicidad. Antes lo planteó Zaffaroni y dijo, acá hay tráfico porque hay connivencia estatal. Entonces acá, si no se ven el trípode de Poder Judicial, Fuerza de Seguridad y Poder Político, que son parte de este problema, que se financian de estas cosas tan graves para la sociedad, si no se cambia eso, la verdad que la sociedad de Buenos Aires no se puede vivir. No, y más va a ser cada vez peor. Va a ser peor. Y se habla de parches, y se hay charlatanería, pero no hay realmente vocación de solucionar esto si no se va a fondo con ese tema. No es un problema de cargos solamente, es un Bueno, les problema de agradezco mucho política que de han estado fondo. acá y los felicito por la actitud. Aparte de que uno esté de acuerdo o no, la actitud. ¿A usted no le parece, Luis? La renuncia de cine es casi inédita en este país. Es casi así que- inédita. Casi lo tendremos que retar. ¿Cómo renunciaron? No, pero los felicito. A mí estas cosas a mí me reconfortan. Aparte de que esté de acuerdo o no, actitudes de ese tipo, ¿no? Reconfortan, porque quiere decir que hay gente que todavía conserva su conciencia. ¿Usted, digamos, ¿no? Mariano, le gusta el tango? Sí, me encanta. Hay un tango de Julio Sosa que se llama Soy Bohemio, que dice, en la cola de los vivos a mí no me van a ver. A nosotros no nos van a ver en la cola de los Muy vivos. bien, me parece muy bien, muy lindo como emblema, muy bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. ¿Y qué pasa? Corte y No, me están haciendo conclusiones. señales. Corte y conclusiones. Está por terminar el programa, ¿sabía? Da la impresión. Bueno, ya volvemos. Bueno, primero diga que viene después. Después de esto, DEF Televisión, hoy con Muriel Balbi y un informe sobre el gran gigante que es la India. Un informe sobre la India. Interesantísimo. Vale la pena quedarse. Por eso, Muriel, que espere un minutito, pero la vamos a entregar ya. Está. Voy a hiperresumir. vamos a resumir. Voy a hiperresumir porque estamos muy atrasados. El denominador común, están todos enojados con todos. Nuestros televidentes, no, están todos, no hay un solo apoyo. Bueno, respecto a Chiche Duhalde, el clásico, Graciela, Eduardo, Norberto, recuerdan que Duhalde parió la gestión de Néstor Kirchner. Guillermo habla de Aldo Rico, Antonio Ríos dice no habrá jamás bipartidismo porque no le conviene el peronismo. Muchísima gente con la inseguridad, Miguel Pistoni, Enrique Cor, Jorge Lina, no se olviden de la inseguridad. Hoy nos pasó en la radio también con Chiche Gelblock, ¿eh? Tal cual. Explota el tema de seguridad. Es terrible. Lo del blanqueo es unánime, Sergio Maldonado, Marta, Sabina, Mariano, Adela, todos dicen es un escándalo. Teresita dice, me siento una estúpida pagando impuestos. Jean de Deus está enojadísimo por los entrevistados que hemos traído. Dice, traigan a gente que no sea tan negativa como, bueno, mencionaba algunos. Y un economista rosarino que es Antonio Margariti nos recuerda que, ¿se acuerdan cuando Stephen Wheeler? Pero Margariti es un nombre interesante. Muy interesante. Es un economista de Rosario. Un economista rosarino muy reconocido. ¿Se acuerdan cuando vino Stephen Wheeler y dijo que el dólar se iba a derrumbar y el peso? Dice que él está esperando, así que Antonio espere. Bueno, hay profecías que tardan un poco en cumplirse, ¿no? No, yo únicamente un pequeño agregado, porque tenemos que entregar. A mí me queda en este programa, voy a criticarlo también. ¿Ha visto? Sí, también. No, porque me queda la sensación de que tenemos una asignatura pendiente. Es el tema de la confianza. Yo creo que todo el mundo habla de confianza, perdió la confianza, pero un análisis profundo de la confianza. Yo me estaba acordando de un libro de Fukuyama, que es buenísimo, se llama Confianza, Trust en inglés, confianza. La confianza es como el cemento de una sociedad. Si todos confiamos en todos, la sociedad es sólida. Si todos desconfiamos de todos, y particularmente del gobierno, se viene como resquebrajando la misma, la textura de la sociedad, ¿no? Es como un cemento que se agrieta. Así que me parece que deberíamos hacer algo para la próxima semana, naturalmente, sobre este tema, ¿qué ha pasado con la confianza en la Argentina? No en la Argentina en general, confianza de los gobernados en los gobernantes, de los gobernantes en los gobernados, porque si evaden tampoco son confiables. En fin, hay como
como una infiltración de desconfianza en la sociedad argentina. Y si bien no se puede explicar el impacto de eso de una manera así prolija, es profundo. Es como tener invadido el sótano, como tener inundado el sótano de la casa. Ahí te están inundando los sótanos, ¿no? Porque son los sótanos, los cimientos de la sociedad, la confianza que nos tengamos unos a otros. Y entonces preguntarnos, ¿se ha resquebrajado? ¿Cómo se puede recomponer? ¿No? Me parece que es una asignatura pendiente. Yo me quedo con la sensación de que no hemos podido todavía atacar a fondo un tema que parece un poco como etéreo, pero que es muy importante, ¿no? Les recuerdo simplemente que a partir del sábado que viene, en clases, vamos a tratar un tema que lo tiene todo el mundo en la boca, que es si que realmente está agonizando o está muriendo el capitalismo con motivo de la crisis mundial. Ese va a ser el tema de las próximas clases. Bueno, nos despedimos. Hasta el domingo que viene. Muchísimas gracias y hasta la próxima reunión.